Inteligencia artificial, algo que por supuesto está en la agenda constante, en el día a día y en cada rubro. Vamos a hablar con Sebastián Di Domenica, él es periodista, docente y especializado en inteligencia artificial, esta vez aplicada a la coalición de ciudades. ¿Cómo es esto, Sebastián? Hola Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes, un Buenas gusto hablar con tardes. vos. Bueno, sí, ayer se conformó lo que se bautizó como la coalición de ciudades por la inteligencia artificial. Sí, es una red de gobiernos municipales que han reunido con su coalición para trabajar en torno de la aplicación y de la implementación de políticas y de tecnologías de inteligencia artificial en las ciudades. De forman parte diversas ciudades, algunas muy grandes o del país, y también hay ciudades más pequeñas. Bueno, las grandes están en Rosario, ¿sí? Dos de las ciudades más grandes del país, después Claro, está Neuquén. Sebastián, vamos a tratar de reconectarte porque es sumamente interesante cuáles son las ciudades interconectadas con IA. Reconectemos a Sebastián Di Domenica, por supuesto, para entender esta idea de que la inteligencia artificial aplicada a grandes ciudades, claro, imaginamos la conexión en cuanto a lo que es la vialidad, la seguridad. Vamos a ampliar cuáles son las ciudades, cuáles son los beneficios que pueden tener y qué tan cerca tiene que estar una de otra en función de la topografía o la situación de cada una de estas ciudades. Sebastián, a ver si te podemos tener. Si no, vamos a hacer un pequeño corte, vamos a conectar nuevamente a Sebastián Di Domenica para hablar de inteligencia artificial. Continúa el conflicto de Israel y Hamás. Vamos a hablar con una especialista. Y seguimos con más información. Para hablar cómo terminó la temporada 2024. El impacto del campo, ¿cómo reaccionó entonces el sector agropecuario? El desarrollo del país, la tecnología. Información exclusiva acá de Canales. Triunfo tendrán la revancha el próximo miércoles y todo pareciera indicar, porque además... La pausa, ¿qué va a pasar con este dólar? De todo eso vamos a estar hablando después de la pausa. Si les parece, ya venimos, no se vayan. Continuamos entonces con Sebastián Di Domenica, periodista especializado en IA, y esta conexión de ciudades, coalición de ciudades, para entender un poco más, ¿no? ¿Qué son estas 10 ciudades y dónde aplican esta inteligencia artificial, Sebastián? Bueno, como te decía, es una coalición que está conformada por grandes ciudades y también por ciudades medianas, ¿sí? Entre las grandes ciudades tenemos a Rosario y Córdoba, y después tenemos a ciudades como Neuquén, Tucumán, Salta, La Rioja, y después hay puntualmente tres del conurbano de Buenos Aires, que son 3 de Febrero, Pilar y Escobar. ¿Sí? Todas estas 10 ciudades han conformado esta coalición que busca trabajar de manera conjunta en la implementación de tecnologías de inteligencia artificial aplicadas a las ciudades. Y me parece que es una propuesta interesante porque la inteligencia artificial va a tener un impacto muy importante en las ciudades, ¿no? Entonces, que se unan todos estos municipios en torno de este objetivo me parece algo muy positivo y que va a permitir trabajar de manera conjunta en compartir experiencias, en
en posibles regulaciones conjuntas. Es decir, hay un montón de áreas en las que se va a poder trabajar y en las que se va a poder implementar tecnología aplicadas a las ciudades que, como te decía hace un ratito, realmente la inteligencia artificial en las ciudades tiene un montón de ámbitos y de espacio por desarrollarse, ¿sí? Hay innumerables áreas de trabajo en el ámbito urbano con inteligencia artificial. Pensaba que son diferentes lugares, diferentes costumbres. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial si tiene que aprender de cada sector o de cada provincia y aplicar la inteligencia a esa provincia y si se puede replicar en otra? Porque imagino situaciones en Neuquén de frío que no se viven en Tucumán. ¿Cómo se maneja esa discrecionalidad? Bueno, mira, básicamente la inteligencia artificial aplicada a las ciudades tiene dos aspectos centrales. Uno es la recolección de datos, ¿sí? Porque la inteligencia artificial básicamente lo que hace es recolectar muchos datos con lo que se llama el Internet de las Cosas. A partir de dispositivos que están conectados a Internet y que tienen sensores, estos dispositivos pueden recolectar muchísima información, muchos datos de los usuarios, digamos de los ciudadanos, de los vecinos, y a partir de ahí generar decisiones, tomar decisiones inteligentes a partir de los datos que van surgiendo en el momento que van surgiendo. Por ejemplo, si un camino o una calle tiene poco tráfico, entonces puede empezar a liberar en mayor medida los semáforos, es decir, a partir de la semaforización inteligente. Por ejemplo, algo que se hizo en Barcelona. En Barcelona, cuando fue la pandemia, querían prevenir que no se llenen de mucha gente las playas, ¿no? Entonces habían colocado una inteligencia artificial en las entradas de estas playas y que la inteligencia artificial marcaba cuando se completaba el aforo, ¿no? Claro. Es decir, y iban actuando de acuerdo a la información que va surgiendo, ¿no? Entonces son dos ideas. Es por un lado la recolección de datos y a partir de ahí la automatización de acciones, ¿no? Que pueden estar ligadas al transporte, al tránsito, puede estar ligado a la eficiencia energética. Básicamente la inteligencia artificial en las ciudades sirve para reducir costos, ¿sí? Porque, por ejemplo, si un lugar tiene poca gente, se baja la intensidad de la luz. Por ejemplo, en una plaza de noche que no hay nadie y sin embargo están todas las luces prendidas, se puede bajar las luces si no hay gente o determinar qué luces quedan prendidas y cuáles se apagan. Son todas decisiones que se toman en el momento automáticamente de acuerdo a la información que van generando los sistemas, ¿no? Por eso claro. También tiene riesgos, por eso también es importante que se unan las ciudades en torno de esto, porque a su vez la inteligencia artificial en las ciudades plantea riesgos y es el riesgo de poner en peligro la privacidad, porque va a haber muchos datos que van a estar siendo expuestos, ¿no? Claro. Por ejemplo, lo que te comentaba de Barcelona, en Barcelona recolectaban muchos datos de los transeúntes, de las personas que iban a las playas, pero se borraba la parte de la información que podía ser privada, ¿no? Por ejemplo, la cara de la gente que estaba en la playa, claro, ¿no? O la patente del auto que estaba ahí estacionado. Exacto, entonces es un tema, por eso plantea innumerables beneficios, innumerables posibilidades para mejorar la vida de una ciudad, para mejorar la dinámica de una ciudad, para lograr mayor eficiencia energética. O por ejemplo, un detalle, me contaban que creo que también en Barcelona tenían sensores de cuando los tachos que están en las esquinas se llenaban, ¿no? Entonces son estos sensores más la recolección de datos permiten automatizar un montón de tareas. Y bueno, básicamente me parece, por eso yo te decía, me parece interesante que ciudades como Rosario, como Córdoba, o ciudades como 3 de Febrero o Escobar acá en el conurbano, trabajen de manera conjunta para implementar estas políticas de inteligencia artificial y generar una gobernanza mejor, generar mayor eficiencia. Y además hay otro punto interesante de esta coalición, que la idea es acercarse al sector privado, ¿no? Entonces, si vos tenés un montón de ciudades
argentinas que están en búsqueda de tecnología, porque esto es caro también, el semáforo inteligente, son todas tecnología que es cara, que es una inversión para la ciudad. A la larga sirve para reducir costos, pero en el primer instancia es caro y es una inversión, ¿no? Entonces, si de repente vos tenés un grupo de ciudades que decide ir a buscar esta tecnología, puede conseguir mejores precios de la tecnología y a su vez puede acercarse a desarrollos argentinos. Entonces, y las experiencias que vayan desarrollando cada ciudad puede servir a otra ciudad y a su vez puede promover o fomentar la creación de empresas que trabajen con tecnología e inteligencia artificial de Argentina, ¿no? Yo creo que es muy positivo. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial y la carga de ideología política? ¿Se puede tener una inteligencia artificial totalmente apolítica y que resuelva en función de la mejor de las funciones, o siempre va a tener algún componente cargado? Siempre, a ver, la inteligencia artificial por definición tiene sesgos, es decir, porque vos tenés un desarrollador y una persona que lo programa, que programa a los algoritmos, que son las listas de instrucciones de la tecnología de inteligencia artificial. Entonces, esa lista de instrucciones siempre la hace una persona o lo hace un poder que tiene algún tipo de sesgo, ¿no? Claro. Lo que pasa que, bueno, es importante que exista un periodismo, que exista que la gente se informe para que, digamos, estos sesgos no perjudiquen, ¿no? Que sean lo más transparentes posibles. Por eso, nuevamente, me parece una buena idea que las ciudades se unan, porque van a transparentar, ¿no? Claro. Como te decía, la recolección de datos plantea muchos riesgos y pone en riesgo pone en gran medida en riesgo la privacidad de las personas. Recordemos que hay un área que a mí me parece súper sensible, que es la aplicación de inteligencia artificial a la seguridad, ¿no? Y recordemos que en la ciudad de Buenos Aires, por la decisión de un juez, había un sistema de verificación de personas, digamos, por el iris, y se tuvo que levantar porque había cometido muchos errores, había individualizado personas como de personas prófugas, pero se equivocó en varias oportunidades, no había forma para auditar el sistema tecnológico, entonces se consideró que era mejor dejarlo fuera de servicio. Claro. Y ahí tenemos un buen ejemplo de cómo la inteligencia artificial en las ciudades a veces puede ser muy riesgosa, y cuando vos señalás esta pregunta que vos señalás me parece muy oportuna, porque justamente cuando trabajamos con temáticas tan sensibles como individualizar a una persona, que puede ser puede relacionársela con un delito o con una situación digamos, de que está prófugo. Entonces me parece que es súper delicado. Recordemos que la inteligencia artificial todavía es una tecnología que está madurando, comete muchos errores, y para áreas tan sensibles como la seguridad hay que ver hasta dónde se llega, ¿no? Claro. Sí, para el tema de la vigilancia, por ejemplo, las cámaras de seguridad, que hay un montón por todos lados, pueden sí con inteligencia artificial ser de utilidad para avisar cuando hay un problema. Es decir, supongamos que hay un accidente en una esquina y entonces la inteligencia artificial de manera automática puede activar el llamado a una ambulancia o el llamado a la policía. Ahora, trabajar sobre la individualización de posibles delincuentes o situación de tema inseguridad, yo ahí lo pongo claro, como algo muy delicado, ¿no? Y es lo que vos decís. Acá se juegan cuestiones de poder y de decisiones que tienen que ver con regulaciones que se deben tener en cuenta, y justamente ahí es cuando me parece nuevamente interesante que las ciudades se pongan de acuerdo para llegar a consensos de qué se debe hacer, claro, qué se puede hacer y hasta dónde se puede llegar. Sin duda el chat de GPT muchos lo daban como válido y ha tenido errores garrafales que aprenderá con el tiempo, pero los sigue teniendo. Mucha gente toma la inteligencia artificial como un juez salomónico, sin embargo, todo lo contrario. Vamos a seguir, Sebastián, hablando de esto, porque si quien programa esa inteligencia artificial descree de las
políticas para el 2030 y los daños ambientales, seguramente tomará decisiones contrarias a esa situación. Vamos a continuar, Sebastián, con esto más adelante. Gracias. Dale, te agradezco mucho, Santiago. Gusto hablar con vos y saludos para toda la audiencia.